El salón estaba lleno de risas suaves, copas tintineando y miradas que escondían más de lo que mostraban. Nadie notó al principio cómo la atmósfera cambió, hasta que él habló. «Mírenla bien», dijo con una sonrisa torcida. «Mi esposa perfecta, aunque no tan perfecta como aparenta». Un silencio incómodo se deslizó entre los invitados. Ella permaneció de pie, inmóvil, con una elegancia que no se quebraba, aunque cada palabra suya era un golpe cuidadosamente dirigido. Él continuó, disfrutando del espectáculo, lanzando comentarios disfrazados de bromas, exponiéndola frente a todos, y, sobre todo, frente a la mujer que estaba a su lado. Su amante. La miraba con complicidad, como si aquello fuera un juego privado que ambos compartían. Pero lo que nadie en esa sala sabía, era que aquella noche no le pertenecía a él. Ella, con una calma casi irreal, dejó su copa sobre la mesa. Sus ojos no mostraban lágrimas, ni rabia, solo una profundidad inquietante. ¿Ya terminaste?, preguntó suavemente. Él soltó una carcajada, creyendo haber ganado. «Oh, apenas estoy empezando». Algunos invitados intentaron desviar la mirada. Otros permanecieron congelados, incapaces de intervenir. La humillación se había convertido en espectáculo, y nadie quería ser el siguiente. Entonces ocurrió algo extraño. Las puertas del salón se abrieron lentamente. El sonido fue sutil, pero suficiente para hacer que todos giraran la cabeza. Un hombre entró con paso firme, acompañado por dos asistentes. No levantó la voz, no necesitó hacerlo. Su sola presencia parecía absorber el aire de la habitación. Ella lo miró. Por primera vez en toda la noche, una leve sonrisa apareció en sus labios. El esposo frunció el ceño. «¿Y este quién es?». Nadie respondió. El recién llegado avanzó hasta el centro del salón, observando todo con una mirada fría, calculadora. Se detuvo justo frente a él. «Creo que te has estado divirtiendo demasiado», dijo con una voz tranquila, pero cargada de una autoridad que no admitía desafío. El esposo soltó una risa nerviosa. «¿Perdón? ¿Y tú quién demonios te crees que eres para?» «Soy el hombre que te dio todo lo que tienes». El silencio se volvió absoluto. La sonrisa del esposo desapareció poco a poco. «No, no puede ser». Ella bajó la mirada por un instante, como si ese momento hubiera sido inevitable desde el principio. «Te presento a mi padre». Las palabras cayeron como una sentencia. El rostro del hombre se volvió pálido. Sus manos temblaron ligeramente, apenas perceptible, pero suficiente. El padre no levantó la voz. «No hizo falta. Construiste tu vida sobre lo que yo te ofrecí», continuó. «Mi empresa. Mi confianza. Mi hija». El esposo intentó recuperar la compostura. Esto es un malentendido. Solo estábamos bromeando». «No», lo interrumpió, con una calma aún más aterradora. «Tú estabas revelando quién eres realmente». Un leve gesto suyo, y uno de los asistentes entregó un sobre. «Aquí están los documentos. A partir de este momento, pierdes tu posición, tus acciones, y cualquier derecho que creías tener». El esposo retrocedió un paso. «No puedes hacer esto». El padre lo miró fijamente. «Ya está hecho». La amante, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso atrás, como si de pronto la situación le resultara demasiado real. Su mirada ya no era de complicidad, sino de cálculo. Y miedo. El hombre, desesperado, miró a su esposa. Tú sabías esto». Ella lo observó en silencio durante unos segundos. Luego respondió, con una serenidad que cortaba más que cualquier grito. «Sabía que algún día mostrarías tu verdadera cara». El salón, que minutos antes estaba lleno de murmullos y risas, ahora parecía un escenario congelado. Nadie se movía. Nadie intervenía. Porque todos entendían algo en ese instante. Esto no era solo una caída. Era una destrucción completa. El esposo apretó los puños. «Esto no se queda así». El padre dio un pequeño paso hacia él. «No, claro que no». Y entonces, sonrió levemente. Una sonrisa que no prometía clemencia.
Esto apenas comienza. El hombre tragó saliva. Por primera vez, el control que siempre creyó tener se desmoronaba frente a todos, como una máscara mal pegada. No tienes idea de con quién te estás metiendo, dijo, intentando recuperar algo de dignidad. El padre inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara si valía la pena responder. Al contrario, replicó con suavidad. Sé exactamente quién eres. Por eso estás aquí, cayendo. Un murmullo apenas audible recorrió la sala. Algunos invitados comenzaron a apartarse discretamente, como si temieran quedar salpicados por lo que estaba ocurriendo. La amante dio otro paso atrás. Su mirada ya no estaba en él, sino en las salidas, en las posibles rutas de escape. Él lo notó. ¿A dónde crees que vas?, le espetó, con la voz tensa. Ella dudó un segundo. Yo, no sabía que esto. Claro que no sabías, intervino la esposa con calma. Nunca te contó de dónde venía todo lo que te regalaba, ¿verdad? La joven bajó la mirada, incómoda. El esposo apretó los dientes. Callé. Pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. El padre hizo un gesto mínimo, y otro de sus asistentes se adelantó, esta vez con una tablet. Tal vez esto te ayude a entender mejor la situación, dijo, girando la pantalla hacia él. El hombre miró. Sus ojos se abrieron lentamente. Esto es imposible. No, respondió el padre. Es meticuloso. En la pantalla se mostraban movimientos financieros, transferencias, contratos, todo cuidadosamente organizado. Cada error, cada abuso de poder, cada desvío. Durante años, continuó, te di espacio para demostrar que podías ser digno de lo que recibiste. En lugar de eso, te dedicaste a aprovecharte. El hombre negó con la cabeza, desesperado. Todo el mundo lo hace, esto es parte del negocio. No en mi mundo. La firmeza de esa frase hizo que incluso los más alejados sintieran un escalofrío. La esposa observaba en silencio. No había sorpresa en su rostro, ni satisfacción evidente, solo una calma que nacía de algo más profundo. Como si ya hubiera atravesado ese dolor antes, y ahora solo quedara la claridad. ¿Firmaste acuerdos?, siguió el padre. Cláusulas que, evidentemente, nunca leíste con atención. El asistente deslizó un documento en la pantalla. Una firma. La suya. El esposo sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. No, eso no puede ser legal. Lo es, respondió el padre. Y muy conveniente. La amante dio media vuelta, intentando marcharse sin hacer ruido. Ni se te ocurra, dijo él, sujetándola del brazo. Ella se soltó con brusquedad. Esto ya no es mi problema. Claro que lo es, respondió la esposa, sin alzar la voz. Aceptaste formar parte de esto cuando decidiste reírte conmigo. La joven abrió la boca, pero no encontró palabras. Por primera vez, entendía que no era una simple espectadora, sino una pieza más en un juego que jamás comprendió. El esposo miró alrededor. Nadie lo apoyaba. Nadie intervenía. Las mismas personas que antes celebraban sus bromas ahora evitaban su mirada. Esto es una trampa, dijo, con la voz quebrándose. Todo esto estaba planeado. El padre lo observó fijamente. No. Esto es una consecuencia. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Podrías haber tenido todo, continuó. Respeto. ¿Estabilidad? Una familia. El hombre soltó una risa amarga. ¿Familia? Miró a su esposa. Nunca me amaste. Ella sostuvo su mirada. Te respeté, hasta que me enseñaste que no lo merecías. Esas palabras fueron más contundentes que cualquier golpe. El padre dio un paso atrás, como si ya hubiera terminado. Hay algo más, añadió, casi como un detalle menor. El asistente volvió a intervenir. Las autoridades ya han sido notificadas. El rostro del hombre se transformó por completo. ¿Qué? Fraude, evasión, abuso de confianza, enumeró el padre. Cargos bastante serios. La respiración del esposo se volvió irregular. No harías eso, no a mí. No a ti,
corrigió. A lo que hiciste. Los sonidos lejanos de sirenas comenzaron a filtrarse desde el exterior. La amante retrocedió aún más, pegándose contra la pared. Yo no tengo nada que ver, murmuró. Eso lo decidirán ellos, respondió el padre sin mirarla. El hombre pasó una mano por su rostro, intentando despertar de lo que parecía una pesadilla. Podemos arreglar esto, puedo devolver el dinero, todo. El padre negó lentamente. No se trata de dinero. La esposa respiró hondo. Por primera vez, su expresión cambió ligeramente, no hacia la debilidad, sino hacia una especie de cierre. Se trata de límites, dijo ella. Él la miró, desesperado. Por favor. Pero ya era tarde. Las puertas volvieron a abrirse, esta vez con más fuerza. Las figuras uniformadas entraron con paso decidido. La sala entera contuvo el aliento. Uno de los oficiales se acercó. ¿Es usted? El hombre no respondió. No podía. Sus ojos se movían entre su esposa, su suegro, y la nada que ahora parecía ser su futuro. El padre hizo un leve gesto afirmativo. Y en ese instante, mientras las manos del hombre comenzaban a ser sujetadas, mientras las miradas lo atravesaban sin compasión, algo dentro de él finalmente se quebró. Pero no era solo miedo. Era la comprensión tardía de que todo lo que había construido, nunca le perteneció realmente. Y que lo poco que sí era suyo, lo había destruido con sus propias manos. La esposa lo observó por última vez, sin odio, pero sin rastro alguno de amor. Y cuando él intentó decir algo más, cuando sus labios temblaron buscando una última palabra que lo salvara de sí mismo, ella simplemente se giró, y comenzó a alejarse lentamente, mientras detrás de ella el eco de las consecuencias seguía creciendo, implacable, irreversible. El sonido de sus pasos era lo único que parecía tener sentido en medio del caos contenido del salón. Tacones firmes, ritmo constante, sin vacilaciones. Cada paso la alejaba de todo lo que alguna vez toleró, y de todo lo que él destruyó. Pero antes de que alcanzara la salida, una voz quebrada la detuvo. «¿Espera?» No se giró de inmediato. El eco de esa palabra colgó en el aire, débil, irreconocible. Ya no era el hombre arrogante de hace unos minutos. Era alguien más, alguien que ni siquiera ella parecía reconocer. Finalmente, se detuvo. Lentamente, giró el rostro apenas lo suficiente para mirarlo por encima del hombro. «¿Qué más queda por decir?», preguntó con calma. Él intentó soltarse, pero los oficiales lo mantenían firme. «Yo», tragó saliva. «Yo no pensé que llegaríamos a esto». Ella lo observó en silencio durante unos segundos. Luego, una leve exhalación escapó de sus labios. «Ese es el problema», respondió. «Nunca pensaste». El comentario no fue cruel. Fue definitivo. El padre, a unos metros, observaba la escena sin intervenir. Sus ojos no mostraban dureza ahora, sino algo más complejo. Como si, a pesar de todo, hubiera esperado no tener que llegar a ese punto. El hombre negó con la cabeza, desesperado. «Puedo cambiar, puedo arreglarlo». Ella cerró los ojos un instante. Y cuando volvió a abrirlos, algo en su mirada había cambiado. No era compasión, pero tampoco era indiferencia total. «No», dijo suavemente. «Lo que estás viviendo ahora, eso es el arreglo». Las palabras cayeron como una sentencia silenciosa. Los oficiales comenzaron a moverlo hacia la salida. Esta vez, él no luchó. Solo caminó, con la mirada perdida, como si cada paso fuera más pesado que el anterior. La amante observaba desde la distancia, completamente inmóvil. Nadie la retenía, pero tampoco se atrevía a irse. Cuando él pasó cerca de ella, sus miradas se cruzaron por un segundo. «Todo esto, fue por ti», murmuró él, con un hilo de voz. Ella retrocedió, sacudiendo la cabeza. «No, no me metas en esto». Y apartó la mirada. Ese fue el último golpe. No físico, no legal, sino humano. Porque en ese instante entendió que incluso en su caída, estaba solo. Las puertas se cerraron tras él, llevándose consigo el ruido de las sirenas, las voces, y el final de una vida que jamás volvería a ser la misma. El silencio que quedó fue diferente.
Más denso. Más honesto. Nadie aplaudió. Nadie habló de inmediato. Era como si todos estuvieran procesando algo más grande que un simple escándalo. Era una lección. El padre finalmente se acercó a su hija. Por un momento, no dijo nada. Solo la observó, como si quisiera asegurarse de que estaba bien, de que realmente lo estaba. ¿Estás segura?, preguntó finalmente, en voz baja. Ella asintió. Sí. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Ella lo miró. No lo soy, respondió. Solo dejé de ser débil. Él no insistió. Asintió con un leve gesto, aceptando una respuesta que decía mucho más de lo que parecía. He organizado todo, añadió. La casa, las cuentas, los abogados, no tendrás que preocuparte por nada. Ella dejó escapar una pequeña sonrisa. Siempre tan eficiente. Siempre tarde, corrigió él, con un matiz de autocrítica. Ese comentario la tomó por sorpresa. ¿Tarde? El padre respiró hondo. Debí intervenir antes. Ella negó suavemente. No. Tenía que verlo por mí misma. Y era cierto. Porque algunas verdades no se pueden imponer, solo se pueden descubrir. Uno de los invitados, finalmente, se atrevió a acercarse. Yo, lo siento mucho, dijo, con incomodidad. Ella lo miró, sin dureza. No tienes que sentirlo. El hombre dudó. Pero, nadie hizo nada. Exacto, respondió ella. No hubo reproche en su tono. Solo una constatación. Poco a poco, los demás comenzaron a dispersarse. Algunos evitaban el contacto visual. Otros murmuraban entre ellos. La escena se disolvía, pero lo ocurrido quedaría grabado en todos. La amante, sin embargo, seguía allí. Como una figura fuera de lugar. Finalmente, reunió el valor para acercarse. Yo, no sabía, dijo, con voz temblorosa. Ella la observó. Tal vez no, respondió. Pero elegiste no preguntar. La joven bajó la mirada. No quise hacer daño. El daño no siempre necesita intención. Esa frase la dejó sin palabras. El padre intervino entonces, no con dureza, sino con una claridad fría. Será mejor que te vayas. Ella asintió rápidamente, tomando su bolso con manos temblorosas. Y sin mirar atrás, salió. El salón quedó casi vacío. Solo ellos dos. ¿Padre e hija? ¿Qué harás ahora?, preguntó él. Ella miró alrededor, como si viera el lugar por primera vez. Empezar de nuevo. ¿Aquí? Ella negó. No. Una pausa. Quiero construir algo que no dependa de nadie más. El padre la observó con atención. Eso es más difícil de lo que parece. Ella esbozó una leve sonrisa. Lo sé. Y luego añadió, con una firmeza tranquila. Pero esta vez, será mío. El padre asintió lentamente. Entonces no estarás sola, aunque lo intentes. Ella no respondió, pero su mirada suavizada lo dijo todo. Caminaron juntos hacia la salida. Pero justo antes de cruzar la puerta, uno de los asistentes se acercó apresuradamente. Señor, hay algo más. El padre frunció el ceño. ¿Qué ocurre? El asistente dudó un segundo. Hemos encontrado información adicional, algo que no estaba en los informes iniciales. El ambiente cambió de nuevo. ¿Qué tipo de información?, preguntó él, con cautela. El asistente miró brevemente a la hija, y luego volvió al padre. Transferencias, a nombre de una tercera persona. Ella frunció el ceño. ¿Tercera persona? El padre tomó la tablet que le ofrecían, revisando rápidamente los datos. Su expresión se endureció. Esto no tiene sentido. Ella se acercó un poco más. ¿Qué pasa? Él levantó la mirada, serio. Parece que, no era el único que jugaba sucio. El silencio volvió. Pero esta vez, no era el mismo. Porque lo que acababan de descubrir.
No solo complicaba la historia. La cambiaba por completo. Ella sintió como una tensión nueva, más sutil pero más peligrosa, se instalaba en su pecho. ¿Quién? Preguntó en voz baja. El padre no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían los datos en la pantalla con una atención quirúrgica, como si cada número pudiera revelar algo oculto entre líneas. No lo sé aún, dijo finalmente. Pero esto, hizo una pausa, no es improvisado. Ella cruzó los brazos, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Podría ser alguien de la empresa? Podría, respondió él. O alguien mucho más cercano. Esa última frase quedó suspendida entre ambos. Más cercano. El eco de esas palabras despertó una incomodidad difícil de ignorar. No estarás pensando, empezó ella, pero se detuvo. El padre la miró directamente. No descarto nada. El asistente intervino con cautela. Las transferencias comenzaron hace más de 2 años, pero aumentaron considerablemente en los últimos meses. ¿Antes o después de que él? Preguntó ella. Antes, respondió el asistente. Eso lo cambiaba todo. Porque significaba que no era una reacción, era un plan. Ella dio un paso atrás, procesando. Entonces, todo esto, no empezó con él. El padre negó lentamente. No. Él fue una pieza. El silencio se volvió más pesado. ¿Y si no era consciente? Preguntó ella, casi en un susurro. El padre la observó con atención. ¿Quieres decir que alguien lo estaba usando? Ella no respondió de inmediato. Pero la idea ya estaba ahí. Y no se iba. Era arrogante, imprudente, dijo ella finalmente, pero no era, buscó la palabra, estratégico. El padre entrecerró los ojos, reconsiderando. Eso explicaría los errores, admitió. Demasiados descuidos para alguien que supuestamente estaba organizando algo así. El asistente deslizó otra serie de datos en la pantalla. Hay algo más, añadió. La cuenta receptora está registrada bajo una identidad limpia. Sin antecedentes, sin actividad sospechosa previa. Un fantasma, murmuró el padre. ¿Exacto? Ella sintió un leve escalofrío. ¿Y nadie lo detectó antes? El padre cerró la tablet con firmeza. Porque alguien se aseguró de que no lo hiciéramos. Esa respuesta fue peor que cualquier otra. Porque implicaba acceso. Acceso real. Interno. Ella lo miró fijamente. Alguien dentro de tu círculo. El padre no lo negó. Alguien con suficiente conocimiento y suficiente paciencia. Un recuerdo cruzó por su mente. Rápido. Incompleto. Pero inquietante. ¿Quién tenía acceso directo a esos informes? Preguntó ella. El padre respondió sin dudar. Muy pocos. Nombres. Él dudó un segundo. Eso fue suficiente. Papá. El uso de esa palabra, en ese tono, cambió algo. No quiero sacar conclusiones apresuradas, dijo él. Yo tampoco, respondió ella. Pero tampoco quiero ignorar lo evidente. El asistente intervino con cuidado. Hay un patrón en las fechas de las transferencias. Ambos lo miraron. Coinciden con reuniones clave de la empresa, decisiones importantes, momentos en los que la atención estaba en otra parte. El padre asintió lentamente. Distracciones calculadas. Ella comenzó a caminar lentamente, como si el movimiento pudiera ayudarla a pensar. Entonces esta persona, no solo robaba. Controlaba el momento, añadió el padre. Y sabía exactamente cuando nadie iba a mirar. Se detuvo. Y entonces, algo encajó. No como una certeza, pero sí como una posibilidad demasiado específica para ignorarla. Hay alguien, dijo lentamente. El padre la observó. ¿Quién? Ella dudó. No porque no supiera. Sino porque no quería decirlo en voz alta. Siempre estaba ahí, continuó. En cada reunión importante. En cada decisión crítica. El padre permaneció en silencio. Tenía acceso,
confianza, y nunca levantó sospechas. Eso describe a muchas personas, respondió él. Ella negó. No como él. El padre frunció el ceño. ¿Él? El corazón le latía más rápido. ¿Recuerdas cuando sugerí revisar los informes internos el año pasado? Sí. Tú dijiste que no era necesario, porque alguien ya los había auditado. El padre se quedó inmóvil. Empezó a decir, pero se detuvo. Porque lo recordaba. Perfectamente. Fue Marcos, dijo finalmente. El nombre cayó como una piedra en el agua. Ondas invisibles se expandieron en todas direcciones. El asistente reaccionó de inmediato. Marcos tiene acceso completo a los sistemas financieros. Y a los calendarios, añadió ella. Y a las decisiones estratégicas. El padre apretó la mandíbula. Eso no es suficiente. No, admitió ella. Pero es un comienzo. El silencio volvió. Pero esta vez, era distinto. Más enfocado. Más peligroso. Quiero todo lo que tengamos sobre él, ordenó el padre al asistente. Sí, señor. Movimientos, comunicaciones, conexiones, todo. El asistente asintió y se retiró rápidamente. Ella miró a su padre. Si es él. No lo es, aún, interrumpió él. Es una posibilidad. Pero su tono ya no era tan seguro como antes. Ella lo notó. Confías en él, dijo. Confiaba, corrigió. Eso fue suficiente. ¿Dónde está ahora? Preguntó ella. El padre revisó su reloj, luego su teléfono. Debería estar en la oficina. Ella negó lentamente. No. ¿Qué quieres decir? Si es tan inteligente como parece, ya sabe que algo salió mal esta noche. El padre entendió al instante. Y no se quedaría esperando. Ambos se miraron. La misma conclusión. Tenemos que encontrarlo, dijo ella. El padre ya estaba marcando un número. Bloqueen todos los accesos, ordenó en cuanto alguien respondió. Cuentas, sistemas, edificios. Nadie entra, nadie sale sin mi autorización. Hizo una pausa, escuchando. Y localicen a Marcos. Ahora. Colgó. El ambiente parecía haberse transformado por completo. Lo que había comenzado como una confrontación personal, ahora era algo mucho más grande. Más oscuro. Ella respiró hondo. Si él está detrás de esto. Entonces esto no termina aquí, completó el padre. Un mensaje llegó al teléfono del asistente, que regresaba apresuradamente. Señor. Al. El asistente dudó un segundo. Marcos, no está en la oficina. El padre no pareció sorprendido. ¿Dónde está? El asistente tragó saliva. Eso es lo preocupante. Una pausa. Nadie sabe. El silencio que siguió no fue de confusión. Fue de anticipación. Porque en ese momento, ambos entendieron algo con total claridad. Esto ya no era una caída. Era el comienzo de algo mucho más peligroso. Y Marcos. No estaba huyendo. Estaba adelantándose. El aire parecía más denso mientras esas palabras quedaban suspendidas entre ellos. No estaba huyendo. Se estaba adelantando. Ella sintió, por primera vez en toda la noche, algo parecido al miedo, pero no un miedo paralizante, sino uno que agudiza los sentidos, que obliga a mirar más allá de lo evidente. Entonces no va a cometer errores, dijo lentamente. El padre asintió. No muchos. Pero incluso los más calculadores, siempre dejaban algo atrás. El asistente volvió a acercarse, esta vez con urgencia real. Señor, encontramos algo. Ambos giraron hacia él. ¿Una ubicación? Continuó. Una de las cuentas fue accedida hace menos de 20 minutos, desde una propiedad registrada bajo una empresa fantasma. El padre no dudó. ¿Dónde? El asistente mostró la pantalla. Los ojos del padre se endurecieron. Claro, murmuró. Ella lo miró.
¿Lo conoces? Sí, respondió. Demasiado bien. Sin perder tiempo, comenzaron a moverse. Ya no había invitados, ni máscaras sociales, ni apariencias que mantener. Solo verdad y consecuencias. El trayecto fue silencioso, pero cargado de intención. Cuando llegaron, el lugar parecía abandonado. Una estructura elegante por fuera, vacía por dentro. Como si hubiera sido diseñada precisamente para eso, parecer algo que no era. Encaja con su estilo, dijo ella. Control total, sin testigos, añadió el padre. Entraron. Cada paso resonaba. Hasta que lo vieron. Marcos estaba allí. De pie, frente a una mesa llena de dispositivos, documentos y pantallas aún encendidas. No parecía sorprendido. Ni siquiera nervioso. Parecía, tranquilo. Como si hubiera estado esperando. Llegaron más rápido de lo que pensé, dijo, sin girarse del todo. El padre avanzó unos pasos. Se acabó, Marcos. Él sonrió levemente. No. Ahora es cuando empieza. Ella lo observaba fijamente, intentando reconciliar la imagen del hombre confiable que conocía, con el que tenía delante. ¿Por qué? Preguntó. Marcos finalmente se giró. Sus ojos no mostraban culpa. Mostraban convicción. Porque alguien tenía que hacerlo. ¿Hacer qué? Replicó el padre, con dureza. Equilibrar la balanza. El silencio fue breve, pero intenso. ¿Robar? ¿Manipular? ¿Destruir? Dijo él. ¿Eso es equilibrio? Marcos negó con calma. Eso es exposición. Se acercó un poco más, sin miedo. ¿Construiste un imperio? Continuó. Pero también construiste una ilusión. Todos aquí, miró a la hija, viven protegidos, sin ver lo que realmente sostiene todo eso. Ella dio un paso adelante. ¿Y eso te da derecho a hacer esto? No es un derecho, respondió. Es una consecuencia. El padre apretó los puños. Usaste a mi familia. No, corrigió Marcos. Usé lo que ya estaba roto. Esa frase golpeó diferente. Porque había algo de verdad en ella. La mirada de la hija cambió apenas. Entonces todo esto, dijo lentamente, ¿incluyéndome a mí? Marcos la miró directamente. Tú eras la única variable que no podía predecir. Eso la sorprendió. ¿Por qué? Él sonrió, pero no con burla, sino con algo casi cercano al respeto. Porque, a diferencia de los demás, tú sí podías elegir ver. El silencio que siguió fue distinto. Más profundo. Más humano. Pero el padre no se movió de su posición. Esto termina ahora, dijo con firmeza. Marcos soltó una pequeña risa. No puedes detener lo que ya empezó. Presionó una tecla. Las pantallas se encendieron completamente. Datos. Archivos. Nombres. Todo está programado, explicó. Información, transacciones, conexiones, todo será enviado. ¿A quién? Preguntó el padre. A todos. Esa palabra cayó como una explosión silenciosa. Prensa. Autoridades. Socios. Competencia. La hija sintió como el pulso se le aceleraba. No se trata solo de ti, añadió Marcos. Se trata de todo el sistema. El padre avanzó un paso más. Si haces eso, te destruyes también. Marcos lo sostuvo con la mirada. Ya lo hice. Ese fue el momento en que todo se volvió claro. No era codicia. No era venganza simple. Era algo más peligroso. Una decisión irreversible. La hija respiró hondo. Y entonces, habló. No. Ambos hombres la miraron. Su voz no fue fuerte. Pero fue absoluta. No vas a decidir por todos, lo que significa la verdad. Marcos frunció el ceño. ¿Y tú sí? Ella negó. No.
Pero tampoco voy a dejar que conviertas esto en otra forma de control. Se acercó lentamente. Si lo que quieres es exponer, hazlo bien. Marcos dudó por primera vez. ¿Qué propones? Ella lo miró fijamente. Transparencia real. Sin manipulación. Sin caos innecesario. El padre la observaba, sorprendido. Si liberas todo así, continuó ella, no será justicia, será destrucción. Marcos guardó silencio. Procesando. Por primera vez, no tenía una respuesta inmediata. «Te crees diferente», dijo finalmente. «No», respondió ella. «Solo aprendí de los errores que tú decidiste repetir». El silencio volvió. Pero esta vez, era decisivo. Los segundos pasaban. Las pantallas seguían encendidas. El destino, en pausa. Y entonces... Marcos exhaló lentamente. Miró las pantallas. Luego a ellos. Y sin decir una palabra más. Retiró la mano del teclado. Pero en sus ojos, aún había algo sin resolver. Porque aunque ese momento terminaba. Las consecuencias de todo lo que había salido a la luz. Apenas comenzaban.